Espacio Podcast. Voces en el aula de matemática. Episodio 2. Lenguajes alternativos. Dando continuidad al itinerario iniciado con el documento La enseñanza y el aprendizaje de la matemática en los primeros años de la educación secundaria y con el deseo de encontrarnos en un formato más cercano, hemos abierto este espacio de voces en el aula de matemática. Seguimos todavía recibiendo aportes a partir de la propuesta del documento enviado y también del episodio 1 que comenzó a circular. Esto nos enriquece y nos motiva a seguir adelante y a generar nuevos episodios. Les recordamos que pueden seguir enviando sus aportes personales o por escuela al correo matemáticaespep@gmail.com. En este segundo episodio nos encontramos nuevamente junto a la profesora de matemática Beatriz Brica y el equipo conformado por Silvia Yet, Marisela Riera y quien les habla, Gloria Chale. Vamos a comenzar el intercambio de hoy dando la voz a Jorge, un colega que nos ha enviado sus reflexiones y que relata: intentando interesar a mis alumnos de segundo año por las expresiones algebraicas, partimos de un cubo del lado A y obtuvimos su volumen A al cubo. Luego planteamos diferentes desafíos para encontrar las expresiones que permitan calcular el volumen de un cuerpo con forma de cubo del lado A al que se le quitó un cubo del lado B más pequeño en una de sus esquinas. Y entonces, y así continúa su relato, en el cual, como conversábamos en el episodio anterior, aparece el intento de, como tantos otros profesores de matemática, provocar en los alumnos aprendizajes significativos en saberes que son prioritarios. En este caso, para mostrar ciertas equivalencias en el lenguaje algebraico referidas a una situación métrica concreta para luego validar algunas propiedades algebraicas. Jorge está pensando en expresiones algebraicas. Seguramente una tarea difícil si aparecen como un contenido aislado, pero qué gran oportunidad cuando las pensamos como un modo más de expresar una condición en un contexto donde tenga sentido hacerlo. Y qué buen lugar encontramos en el terreno de la medida, como nos propone el colega. Esto es, eligió un contexto comunicativo adecuado. Intenta no mostrarlas en vacío. O sea, genera la necesidad de comunicar algo y provoca el lenguaje simbólico como un modo de hacerlo de manera económica y eficaz. Pero es cierto que puede resultar árido, tedioso y yo diría que hasta percibirse como un poco inútil o innecesario por parte de los estudiantes. ¿Qué nos podés sugerir, Beatriz, con esto? Bueno, en principio que habría que pensar que el lenguaje simbólico es un lenguaje, uno de los lenguajes que caracterizan a nuestra disciplina, pero que coexiste con otros y que el modo de potenciarlo es poner el eje en el desarrollo de leer, escribir, hablar y escuchar también en otros lenguajes en la clase de matemática. Creo que disociarlo de algún contexto que le dé sentido y del planteo de un problema, en ese contexto, puede ser lo que genere esa sensación de aridez que vos mencionás. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, veamos el caso de las ecuaciones. Muchas veces el planteo y uso de ecuaciones en la resolución de problemas es un lugar en donde se encuentra el lenguaje algebraico. A veces un pretexto para usarlo. Pero pensemos, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo usa? ¿Docente? ¿Estudiante? Si bien como herramienta es útil en el planteo y la resolución de numerosos problemas, no lo vamos a discutir, en esta y en otras áreas, en física por ejemplo, no es el único modo de resolver. Y sobre todo, no es siempre el lenguaje por el que podrían optar los estudiantes en primera instancia. Uh-huh. Seguramente el lenguaje coloquial es primero. El desafío sería provocar al descubrimiento de que el lenguaje simbólico da mejores resultados a veces en los modos de resolver. Resumiendo,
creo que un buen punto de partida es pensar la necesidad del lenguaje simbólico en clave de alfabetización matemática. A ver, ¿a qué nos estamos haciendo referencia con esto? A las habilidades lingüísticas y cognitivas, fijémonos, lingüísticas, o sea, de cómo comunicar esto que está sucediendo, y cognitivas, relacionado con el conocimiento, que son necesarias para el ingreso al mundo de los conocimientos matemáticos, en este caso, que la humanidad ha producido a lo largo de la historia. Y entendamos que cada área alfabetiza y habla de una manera diferente sobre el mundo. Los alumnos solo van a poder acceder a los conceptos o ideas que contienen esos diferentes lenguajes si logran descifrar los contextos en los que se insertan y negociar sus significaciones. Para alfabetizar matemáticamente, entonces, hay que compartir dos cosas: el modo de conocer, la resolución de problemas, y también, por supuesto, el modo de comunicar esos conocimientos matemáticos. O sea, si hablamos de lenguaje matemático, pensamos en comunicar, pero habrá que interrelacionar la simbología utilizada con la construcción del sentido de ese contenido, o sea, con el modo de conocer. Claro. Tomando esto que expresás, Beatriz, sobre alfabetizar matemáticamente, los modos de conocer y de comunicar conocimientos matemáticos involucran habilidades de los alumnos para apropiarse de esos conocimientos y de las prácticas de escritura y lectura que circulan en el aula. Habrá que pensar entonces en construir una relación de diálogo en el aula donde se optimice esa comunicación. Y claro, el desarrollo de la comunicación en la clase de matemática se optimiza si se enfrenta a los alumnos a una diversidad de situaciones con diferentes propósitos que promuevan escuchar y leer, esto es comprender, hablar y escribir, o sea, producir. Así entonces la clase de matemática y todas las clases, por supuesto, se organiza y planifica con actividades que, ordenadas en función de una intencionalidad, lógicamente, fluyan en un intercambio que tendría que incluir de manera explícita y pensada estas 4 habilidades que mencionamos. Y esto pone en el centro de la escena la comunicación y, por lo tanto, el lenguaje. O sea, que lo estamos viendo desde otra perspectiva, no como un fin último, sino como medio para comprender y producir conocimiento. ¿Es así, Beatriz? Justamente, tal cual. Volvamos, por ejemplo, a la situación que plantea el colega que nos remite. Seguramente en su clase, para pensar en el volumen del cubo con el que inicia el relato, hubo algún problema. Algún problema dio sentido a ese cálculo del volumen y, por supuesto, hubo un planteo que exigió leer. ¿Habrán leído en forma individual o en forma colectiva? Leer un texto. ¿Ese texto se habrá presentado en forma gráfica, en forma coloquial? ¿Cómo se introdujeron los datos del problema? ¿Hubo una lectura general previa o hubo una interpretación que quedó a cargo de cada uno de los alumnos? ¿Qué contextos le podrían dar sentido a plantear el volumen del cálculo de un cubo del que luego se puede extraer una parte, como sigue en la situación? Me imagino que debe ser un cubo de madera, por ejemplo. Claro. No tendría sentido un cubo de papel para poder realizar esta actividad. Entonces habrá que pensar en cómo sigue la situación. O sea, ¿para qué cortar otro cubo de la parte superior de ese cubo? Todo esto es darle sentido a la situación concreta. Si los alumnos han leído el problema, ¿pueden explicar oralmente el planteo? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Y viceversa. Si escucharon el enunciado de la boca de su profesor, ¿pueden escribir de algún modo qué han comprendido? ¿Habrá pensado primero en calcular el volumen del cubo o del cubo recortado ya para algunas medidas en particular antes de generalizarlo en forma simbólica? Entonces sí, pensar en todas las descomposiciones posibles de ese cubo recortado en función de los prismas que lo componen,
concluyendo entonces en factorizaciones, en la diferencia del cubo original con el pequeño. No sé, pienso, ¿cuánto hay de escuchar al profesor y cuánto de usar el lenguaje coloquial por parte de los alumnos antes y durante el uso del lenguaje simbólico? ¿Cuánto hay de escribir copiando y cuánto de escribir produciendo el lenguaje coloquial en matemática? Porque esto es además del lenguaje simbólico, no es otra cosa. Trabajamos el lenguaje simbólico, después el lenguaje coloquial. A veces hacemos traducciones. No. Significa ir pensando cómo está representado eso de otro modo, cómo representamos eso que pensamos, cómo lo verbalizamos en forma oral, en forma escrita y cómo leemos el lenguaje simbólico, porque esa es otra cuestión. El lenguaje simbólico pareciera como estar dado para funcionar por escrito, pero también hay que saber leerlo, porque saber leerlo es poner en palabras de otro modo lo que estoy pensando. O sea, hay muchas variables en juego. Esto no es un camino lineal y único. Lenguaje coloquial, lenguaje simbólico, en forma oral o en forma escrita, y todas las combinaciones posibles. Tal cual, es un gran desafío, diría yo, ¿no? En este caso, yo veo que Jorge encuentra en las situaciones geométricas un contexto excelente donde provocar la utilización de expresiones algebraicas y a su vez servirse de la geometría métrica para reconocer y usar propiedades que quizás de otro modo serían letra muerta, digamos, ¿no? Y qué importante que sea valiéndose del cálculo de volúmenes, que son necesarios de seguir abordando en la escuela secundaria para usar en otras áreas y ni qué decir en la vida cotidiana. Y que muchas veces en la escuela primaria no se llega a profundizar sobre este saber, ¿verdad? Seguro, pero fíjate que justamente ahí estaría el punto. Es la interrelación entre los diferentes ejes, que se logra a partir de ¿qué? De los problemas. Eso es lo que permite dar sentido, en este caso, al uso de expresiones algebraicas. Jorge parte del cálculo del volumen. Perfecto. Pero también, dentro de la geometría métrica, podríamos partir del cálculo de la superficie de rectángulos, que quizás los estudiantes tengan a veces más disponibles para provocar la aparición de otras expresiones algebraicas. Esto es bastante común, lo vemos en mucha bibliografía, pero nuevamente, no se trata de mostrar un ejemplo y después seguir como siempre, sino que la idea es integrar los saberes. Y esto tiene dos variables importantes: elegir un problema y armar una secuencia. O sea, no pensar en ejercicios sueltos. Por ejemplo, tomemos este problema dentro de una secuencia. Me encantan los ejemplos que nos traes. A ver, son ejemplos que en algún momento yo he estado utilizando en la escuela secundaria con cierto éxito y que, bueno, ahora me parece importante que se puedan compartir. Dale. Otros los hemos tomado de algunas ideas que han enviado algunos compañeros. Entonces, bueno, los vamos a recrear siempre pensando que no es el modelo. Es una idea más que puede aportar para poder construir el concepto. Digo, en la esquina de mi casa venden chapas y mangueras luminosas. ¿Para qué? Para armar carteles de propaganda. Las chapas, que pueden cortarse de diferentes medidas, las cobran por la cantidad de superficie que ocupan. Esto es, por metro cuadrado, pensémoslo. A veces, algunos clientes las compran a partir de la cantidad de manguera que tienen disponible de otro cartel que habían bordeado, porque le ponen la manguera luminosa en el borde. Para organizar las ventas, se les ocurre armar una tabla, donde asentar las medidas del largo, del ancho, del perímetro, o sea, la cantidad de manguera, de la superficie, cantidad de chapa, más usuales que les compran para fabricar estos carteles. Completamos una tabla y comenzamos a recordar cómo se vinculan largo y ancho con perímetro, con superficie de rectángulos.
reconociendo diferentes tipos de paralelogramos. O sea, pensamos en cuadrados, rectángulos. Ay, lindo, me encanta porque vamos como tejiendo ideas, vamos enlazando conceptos y mostrando también cómo se pueden integrar los contenidos. Justamente, estamos integrando contenidos, pero tenemos un objetivo y un eje. Esto es importante, porque si no pareciera que estamos trabajando un montón de cosas y no trabajamos nada. No, acá nosotros vamos derecho hacia las expresiones algebraicas, pero en el camino vamos sumando otros conocimientos, en algunos casos construyéndolos, que nos sirven para ir avanzando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos avanzando en el completamiento de una tabla. Fíjense, una tabla, no cualquier cosa, o sea, no dejamos los datos al azar ubicados de cualquier forma. Vamos colocando una tabla. Y vamos viendo los modos de calcular. Esto es, y si el largo mide 1 metro y el ancho mide 50 centímetros, ¿cómo tenemos que hacer para calcular el perímetro? ¿Cómo calculamos la superficie? ¿Son números enteros o no? ¿En qué unidades vamos a trabajar? ¿En metros? ¿En centímetros? ¿Cómo lo relacionamos para poder hacer el cálculo? Y si las medidas no tuvieran números enteros, sino que fueran decimales, ¿tendría sentido trabajar con el número 4,35289 metro y el número 5,65324? Y para el problema ideal sí, pero en el problema real esas medidas carecen de sentido. Y si la persona que compra la chapa me dice, quiero que tenga medio metro y 3/4 de metro, y bueno, vamos a tener que usar fracciones. ¿Y usará de algún modo los números periódicos? Y si yo los usara al número periódico, entonces una de las dimensiones está expresada en número periódico y la otra no. ¿Cómo sumar un número periódico con otro que no lo es? ¿Cómo multiplicarlos? Y habrá que transformarlos de alguna forma. Fíjense que nos vamos por otro camino y nos vamos en el camino de la aritmética y de relacionar distintos tipos de números. Y poder hacer que la medida de uno de los lados de la chapa sea raíz de 3. Podríamos dar lugar al cálculo con calculadora, por ejemplo. Por ejemplo, pero entonces, ¿me convendría pasar el raíz de 3 al número, calcular la raíz de 3 y dejarlo como decimal, o lo dejo como irracional y entonces nos metemos en el cálculo con irracionales? O sea, todo dependerá, en este caso, de la intención del camino que vaya siguiendo la secuencia. Pero, como les decía previamente, si la idea es que el camino vaya hacia las expresiones algebraicas, acá nos planteamos. Los empleados de la fábrica reciben cada vez más pedidos, tienen muchos retazos y los quieren utilizar, por lo que deciden pensar en generar algún modo de expresión general para calcular la cantidad de superficie de la chapa y la longitud del perímetro cuando alguien necesita partes que difieren de las que ya tienen en algunos metros. O sea, llamamos al largo A, por llamarlo de alguna forma, llamarlo al ancho B, y entonces vamos atravesando esto con, ¿y si el ancho aumenta 1 metro? Entonces es B más 1. Y entonces el largo queda igual y el ancho es B más 1. Y si es el largo el que aumenta 1, será A más 1. Y si los dos aumentan 1, será A más 1 y B más 1. Y entonces los profesores de matemática pensamos, propiedad distributiva. Claro, pero no aplicada previamente, sino aprovechándose de la representación geométrica de los rectángulos, calculando los perímetros, las superficies, para luego generalizarlo, pero sin olvidar de dónde salió cada término. Claro, buenísimo, porque probablemente eso evitará que por mecanización se confunda multiplicación con suma en el desarrollo, que es lo que pasa casi siempre, o al menos sucede bastante. Seguramente. Ahora, seguimos. ¿Y si un comprador propone que esa chapa cuadrada que usted vende no me sirve? Y que a una de las dimensiones originales de la chapa cuadrada le agrego 1 metro, por ejemplo, y a la otra dimensión le quito 1 metro. Entonces me dice, ¿usted me lo vendería al mismo precio? ¿Es la misma cantidad de chapa? ¿Es el mismo perímetro? ¡Wow!
Podemos pensarlo representando el cuadrado, intentando calcular la superficie, para luego generalizar. Aparecerá por aquí la famosa y conocida diferencia de cuadrados casualmente, pero en el proceso se fue circulando entre distintos conocimientos, conectando otros saberes numéricos, algebraicos, geométricos, métricos. Por supuesto que si solo pensamos en este camino, obviamente que estamos empobreciendo cualquier propuesta, ¿no? Seguramente habrá otros modos de continuar la secuencia, no todos vinculados a la geometría métrica. Claro, porque hasta aquí circularon saberes vinculados al cálculo en diferentes campos numéricos, la geometría métrica, y se vincularon con el álgebra y por lo tanto con las expresiones algebraicas, que por supuesto no es poco, pero pensaba, ¿hay otros saberes que permitan vincular entre sí algunas de estas expresiones? A mí me pareció siempre muy interesante avanzar sobre una idea original, digamos, partiendo de la idea del colega Jorge, sumándole una reflexión que pertenece a David Bloch, que en su texto que se llama Al doble le toca el doble, la enseñanza de la proporcionalidad en la educación básica, menciona: el volumen de un prisma rectangular constituye un ejemplo de proporcionalidad múltiple. A partir del último año de la escuela primaria o en la secundaria, puede ser conveniente que los alumnos analicen la noción de volumen desde esta perspectiva. ¿Cómo se entiende esto? Esto es, si yo considero el volumen de un prisma rectangular, del que el cubo del problema de Jorge es un caso particular, por supuesto. Veamos, si se duplica el largo y las demás dimensiones se mantienen constantes, ¿qué sucede con el volumen? El volumen se duplica. Iguales consideraciones si cualquiera de las otras dimensiones varía. Esto es, el volumen varía en forma directamente proporcional al largo, al ancho, a la altura del prisma, cuando las otras dimensiones se mantienen constantes. Por otro lado, pensemos, para mantener un volumen constante, si se duplica el largo, por ejemplo, deberá reducirse a la mitad el ancho, manteniendo constante la altura. Esto es, largo y ancho son inversamente proporcionales para un volumen y una altura constantes. Podemos seguir analizando las propiedades de la proporcionalidad directa e inversa y que la secuencia siga por otro camino. Desde este lugar encontramos así una forma de interpretar la fórmula del volumen del prisma de un modo funcional, obviamente, porque estamos dentro del campo multiplicativo. Y aquí, en este lugar, estamos estableciendo determinadas variables y constantes en un lenguaje matemático que es propio de la construcción matemática. Excelente, Beatriz, me parece excelente la propuesta, es integración y sentido, me encanta. Pienso que en la medida que llevemos a las y los estudiantes a usar el lenguaje matemático en diferentes situaciones y conectándolo sucesivamente con diferentes ejes, que creo que ahí está una de las claves, ellos irán desarrollando esta competencia comunicativa. Y la invitación no es para aprender la lengua matemática de manera aislada, ni para hablar como nativos o matemáticos, pero sí como individuos alfabetizados matemáticamente que se comunican de una manera funcional. Y seguramente cuántas experiencias circulan en las aulas en relación a la alfabetización matemática. Hoy tomamos como idea central el lenguaje algebraico, para desde allí pensarlo como parte de los lenguajes que habitan las aulas, la relación con la geometría métrica, la posibilidad de profundizar en las relaciones de proporcionalidad directa e inversa, sosteniendo que la comunicación requiere de estudiantes que tomen la palabra, no solo que comprendan, sino que también produzcan textos orales y escritos, donde además puedan poner en palabras sus sentimientos acerca de lo realizado, expresar qué entendió, qué procedimiento siguió
o cómo les resultó la experiencia. No dejen de escribirnos, de compartir, porque los mejores resultados, estamos convencidas, se encuentran en equipo. Gracias especialmente Beatriz, gracias Marisela y Silvia, gracias a cada uno de los oyentes y nos vemos en el episodio 3.